Hola a todos y bienvenido a una sesión más del curso de actualización en el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria aguda en contexto de COVID-19, un curso organizado por la Unidad de Urgencia de Adulto del Hospital Félix Bulnes Cerda. Hoy día estamos reunidos para hablar al respecto de la línea arterial, el manejo y los cuidados de enfermería en la unidad de urgencia. Para eso nos acompañan 3 de nuestros enfermeros del servicio. Estamos con, y pueden levantar la mano para identificarse, Pablo Ferrer, Cristian Garrido, y desde el audio está por ahí Rodolfo Olmos, que puede saludar también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es permitirles compartir la pantalla para que iniciemos con la clase. Ahí está disponible, solo cosa que ustedes pongan a compartir pantalla. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales van a ser respondidas al final de la sesión. Ahí, Cristian, está perfecto, ya vemos tu pantalla. Ok, Y puedes iniciar la presentación cuando quieras. ahí sí. ¿Se visualiza bien? Sí, ¿se visualiza bien? Los dejo entonces. Sí. Ok. Bueno, junto con saludarlos, chiquillos, mi nombre es Cristian, soy enfermero del Servicio de Urgencia de Adultos del Hospital Félix Bulnes. Iniciamos la charla de la instalación, manejo y cuidado de la línea arterial, acá en el Servicio de Urgencia. Los expositores, como lo había mencionado el doctor Mix, Rodolfo Olmos, que está en el audio, y Pablo Ferrer, que está junto a mí. Bueno, dentro de los objetivos que tenemos para la instalación de la línea arterial, tenemos la monitorización continua y precisa de la línea arterial, la toma de exámenes, evitando la multipunción, y estandarizar la instalación y los cuidados de la línea arterial a los profesionales que realicen este procedimiento. Valga la redundancia tanto para enfermeros como médicos, y se extiende también los cuidados para los técnicos de enfermería, parte importante en el equipo y en el manejo de la línea arterial. Acá tenemos algunas definiciones que también vamos a ir desarrollando paso a paso durante la charla. La línea arterial, que es un catéter instalado directamente en una arteria, que es un procedimiento invasivo, estéril, con la finalidad de obtener una medición continua y precisa de la presión arterial. La presión arterial, como ya sabemos, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. La presión arterial invasiva, que es la medición de forma continua e inmediata de la presión arterial directamente del lumen de esta a través de un catéter, el cual vamos a visualizar en un monitor que podría ser de mediana y alta complejidad. La presión arterial media, presión promedio que vamos a obtener sobre un ciclo cardíaco completo, la cual está relacionada con la capacidad de perfundir todos los tejidos del cuerpo. El test de Allen, que el test de Allen lo vamos a poder realizar de dos maneras. La primera sería a través de la cooperación del paciente, comprimiendo la arteria radial y la arteria cubital, pidiéndole al paciente previamente que empuñe la mano, y luego abriéndola vamos a visualizar que la mano se va a colocar pálida, y soltamos la arteria radial o la arteria cubital y podremos ver la permeabilización de la mano y la irrigación de la sangre. La PPP o delta PP, que es la variación de la presión del pulso, que eso lo vamos a especificar un poco más adelante. Los eventos adversos, que son el fenómeno por el cual se pueden producir cambios negativos en las personas que estamos atendiendo, y la técnica estéril, que es el procedimiento que se realiza a través de una técnica la cual está libre de gérmenes. ¿Cuáles serán nuestros criterios de instalación de la línea arterial? En este punto, en el primero, el paciente con uso de 2 o más drogas vasoactivas quedará también a criterio del equipo médico, en el caso de, por ejemplo, que el paciente esté con uso de noradrenalina en altas dosis y previamente que se quiera escalar a otro vasopresor, se podría instalar previamente ya la línea arterial para mantener un manejo más avanzado. La inestabilidad hemodinámica propiamente tal, el paciente neurocrítico
y pacientes que requieran más de 4 muestras arteriales en un plazo de 24 horas para no caer en la multipunción y en el agotamiento de los accesos vasculares. ¿Qué criterios vamos a ocupar en la selección de la arteria? Tendríamos 4 que son los principales y más importantes, que es la existencia de circulación colateral, que en una primera instancia vamos a priorizar en la arteria radial, debido a que la arteria cubital más el arco palmar son los que mantienen irrigada la extremidad. Una arteria que sea de fácil acceso y alejada de los pliegues, ¿cierto? Que la zona, obviamente, que vamos a puncionar esté indemne, y procurar que no afecte la funcionalidad del paciente, más específicamente en la movilización del mismo. Acá en este cuadro mostramos 4 de las arterias que tenemos a elección, que son primeramente la arteria radial, ¿cierto? Que cumple abasto con los criterios de la selección de la arteria. La arteria pedia, que también es una arteria que garantiza una perfusión ística por la presencia tibial posterior, pero que su canalización hay momentos en que suele ser un poco más dificultosa debido a que es una zona un poco más sensible de funcionar. La arteria humeral, que tanto en UPC como en los servicios clínicos como los servicios de urgencia también es bastante utilizada, ya que cumple varios criterios de los que son la arteria radial, y la arteria femoral, que debemos tratar de no utilizarla debido a que se encuentra cerca de los genitales, es una zona que está muy húmeda, es una zona que corremos un poco más de riesgo de infección, ¿cierto? Y obviamente que no la debemos utilizar en caso de que tengamos enfermedades oclusivas o que tengamos la observación de una enfermedad oclusiva de la extremidad inferior. Dentro de los insumos y dispositivos que vamos a disponer, acá tenemos el ArterioFix, que es el insumo que tenemos a más grande escala en el servicio de urgencia, junto con el Combitrans, que estos dos son los que se complementan para la instalación de la línea arterial. Acá en esta foto quisimos sacarle esta foto al kit que vamos a encontrar acá como ArterioFix. Tenemos el trocar, tenemos la guía. Cabe destacar que esta guía es flexible. Una vez que la saquemos, los vamos a mostrar un poco más adelante, queda completamente recta. Es muy flexible, pero destaca que en una de sus extremidades es más flexible que la otra punta. Esta zona que es más flexible que la otra punta es la que se debe introducir por el trocar. Y tenemos también nuestro teflón, que va protegido con esta vaina amarilla. Tenemos también que acá disponemos de esta brocha de clorhexidina, que para la utilización de esta brocha nosotros debemos en esta parte media de la brocha hacer presión y romper una punta que trae de forma interior la esponja, y ahí comienza a salir la clorhexidina para nosotros realizar la instalación. En esta otra foto mostramos también otro dispositivo que también tenemos acá en la urgencia, que son los Tegaderm con apósito de gluconato de clorhexidina. Se beneficia el paciente en ocupar este apósito debido a que este apósito disminuye en un 67% el riesgo de infecciones al cateterismo. Necesitamos también una seda, que la seda puede ser 1.0, 2.0, 3.0. También tenemos gasas estériles, tenemos un equipo de sutura que viene con un portaagujas, ¿cierto? Y nuestro equipo de ropa estéril junto con los paños correspondientes. Tenemos acá también otra foto de la brocha, ¿cierto? Tenemos el apurador de suero, que el apurador de suero, una vez que lo tengamos conectado al transductor, debemos inflarlo hasta 300 milímetros de mercurio. ¿Por qué tenemos que tenerlo inflado hasta 300 milímetros de mercurio? Por 2 razones súper importantes. Al inflarlo con 300 milímetros de mercurio, vencemos la presión de la sangre arterial sobre el catéter. Y segundo, que
con estos 300 milímetros de mercurio se administra a través de la línea arterial, si bien con todas las llaves que están abiertas, pero tenemos una oclusión dentro del transductor, que le pueden administrar entre 3 a 5 ml de suero fisiológico a la línea arterial. Esto permite que la línea esté constantemente limpia, que no tenga coágulos. Por ende, es de suma importancia y en las puestas a cero también verificar. Chicos, por favor, disculpa, Cristian, ¿podrían Sí. apagar los micrófonos, por favor, que se escucha que están hablando? Disculpa, Gracias, Cristian, que se escucha. Entonces, como lo estaba comentando, para el apurador de suero, 300 milímetros de mercurio. Primera razón, que los 300 milímetros de mercurio vence la presión que ejerce la sangre sobre el teflón, y así de esta forma no refluye la sangre. Segunda razón es que se le administra de 3 a 5 ml de suero fisiológico al teflón para mantenerlo constantemente permeable. ¿Qué logramos con esto? De que tengamos un alto porcentaje de que se nos ocluya la arteria y no sea un motivo por el cual la tengamos que cambiar. Cuando también realicemos el balance hídrico, que se le administran de 3 a 5 ml de suero fisiológico de forma automática. No tenemos que hacerlo nosotros, el sistema está diseñado así. Tenemos que considerar 50 ml de suero fisiológico para el balance hídrico. Otro punto importante, que cuando lo voy a mostrar más adelante, cuando se realiza el flash del suero fisiológico sobre la línea arterial, tenemos que dar pequeñas pulsaciones al dispensador, que también lo vamos a mostrar en el video de la instalación, para que quede permeable, y revisar siempre que en el reloj, en este caso acá, que quede con el valor de 300 milímetros de mercurio después de cualquier procedimiento que realicemos. Este suero fisiológico puede ser sustituido por los ViaFlex, que son los sueros fisiológicos que son más flexibles, que vienen como en una bolsa, ¿cierto? Puede ser un suero de 250 a 500 ml. Acá tenemos el cable de conexión, que en algunos lugares le dicen troncal, en otros lugares le dicen amplificador de señal. ¿Por qué quisimos colocar esta foto acá? Es súper importante para nosotros, los enfermeros, para los técnicos en enfermería, que esta parte se conecte bien acá al monitor donde dice IDP1, o puede ser al IDP2 donde sale el monitor cardíaco. ¿Por qué? Esta parte tiene una muesca acá que calza con esta muesca que tiene esta flecha. ¿Por qué? Ya tenemos un monitor menos, porque hay un monitor al cual se le hizo la fuerza hacia adentro, y esta parte es más débil que esta, y esta parte se desprendió de adentro de la placa y se perdió el monitor de línea arterial. Súper importante hacerlo con tiempo, revisar bien las muescas que tiene el cable acá. Este cable también tiene una muesca, una flecha atrás, que va también conectada al transductor. Acá en este video vamos a mostrar propiamente tal la instalación de la línea arterial en la arteria radial de la extremidad superior derecha. Acá ya se retiró el material estéril, se realizó el lavado de manos previo, el colega está con el delantal estéril, guantes estériles, su campo, sus materiales y los campos que vamos a colocar sobre el paciente. Acá, como pueden visualizar, está la guía que estaba en forma de U acá en el cartón, por lo cual cuando la retiren tienen que retirarla con bastante cuidado para no dañarla y para que el momento que salga no salga disparada hacia alguna parte y se pueda contaminar. Recuerden, importante, que la zona que es más flexible de las puntas es la que debe introducirse en el trocar. Acá tenemos el trocar, ¿cierto? Protegido por una vaina plástica blanca, y acá se retiró el teflón de la vaina amarilla.
Chicos, deme un segundo que hay un poquito de ruido. Voy a mutearlo a todos y te desmuteo, ¿ok? Ok. ¿Ahora sí? Adelante. Gracias. Entonces, acá vemos que tenemos, ¿cierto?, la pinza, o sea, la espátula para pincelar, se quebra acá en la punta, tenemos nuestro material estéril, tenemos nuestro Tegadem con el parche clorexidina y los insumos restantes para la instalación. Acá cabe destacar también que se realizó a través de una mesa limpia la postura de la mano del paciente fijada con tela, sin compresión, ¿cierto? Se realizó el test de Allen previamente desde la arteria cubital y la arteria radial con la ayuda de un tercero, comprimiendo la mano, y se le hizo también previamente un aseo exhaustivo con jabón de clorexidina y agua. Esta es una limpieza que reemplaza, ¿cierto?, el lavado, porque el lavado ya se había hecho previamente. Se pincela con clorexidina la arteria seleccionada y también, como el brazo está lavado completo, se pincela la arteria radial en caso de que no logremos canalizar la arteria radial. Colocamos nuestro campo estéril, nuestro paño perforado, ¿cierto? Este detalle acá de las compresas que se colocaron es súper recomendable para trabajar de forma limpia, debido a que cuando puncionemos la arteria, una arteria de un paciente a otro va a diferir en que a veces la sangre sale de forma más pulsátil. Entonces podríamos dejar con mayor cantidad de sangre nuestro lugar de trabajo, nuestro campo de trabajo. Por eso es súper recomendable colocar un paño o compresas estériles o unas gasas acá para trabajar de la forma más limpia posible. Palpamos nuevamente la arteria que seleccionamos, ¿cierto? La arteria radial. Se punciona la arteria, que se logra visualizar que sale de forma pulsátil, se introduce la guía con la punta más flexible, primero por el trocar, se deja en este espacio 4 centímetros aproximadamente. Una vez que ya tenemos cerca el resto del material, procedemos a retirar el trocar y queda la línea, queda ahí fija la guía de la línea arterial. Introducimos el teflón con una precaución. La precaución que debemos tener acá es que en esta parte, una vez que comencemos a introducir el teflón, acá deben quedar mínimo unos 2 centímetros de la guía de la línea arterial, para que con esta mano la dejamos fija, apoyándonos en el paciente, y con la otra mano de forma segura y firme comenzamos a introducir el teflón.
Si se fijan, el trabajo sale muy limpio con la ayuda de las compresas. Se conecta el transductor, que este transductor estaba previamente permeabilizado con suelo fisiológico, ¿cierto? Y en este pulsador o liberador es el que se presiona en los costados para que se libere el suelo fisiológico y quede permeable. Ojo con esto, que no tienen que ser más de 5 ml, tienen que ser flash muy cortos, pueden ser a repetición, pero tienen que ser volúmenes de suero fisiológico muy cortos para que la arteria no haga un vasoespasmo. Posterior a la conexión del transductor, ¿cierto? Procedemos con el portaaguja y nuestra seda a fijar las aletas rojas con el punto de seda. Estas aletitas traen 3 orificios. Se puede ocupar cualquiera de los 3 orificios. No hay problema en eso. Acá el colega, ¿cierto?, ocupa el orificio del medio de la aletilla, introduce la aguja, dando un movimiento de media luna rápido para no extender más allá el punto. Y se procede a hacer el nudo de la seda. Pueden ser 3 o 4 nudos simples, con eso es más que suficiente. Recuerden siempre mantener precaución en el uso de la material cortopunzante, ¿cierto? Siempre manejando un cuidado con el tema de la aguja. Y como acá pueden ver, quedó con los 2 puntos adheridos a la piel. Tenemos nuestro Tegadem, tenemos el circuito completo del transductor. Cabe destacar que este circuito lo tenemos que cambiar cada 96 horas. Eso comprende cada 4 días. Cuando realicemos el cambio del transductor, tenemos que armar todo el circuito, tenemos que trabajar de forma estéril para realizar el cambio del transductor. Recuerden que en ese momento vamos a tener que realizar la curación de la zona de inserción de la línea arterial, debido a que es una zona estéril y vamos a manejar un circuito que también está estéril. Se cambia todo el circuito hasta este punto, hasta donde está el teflón. Realizamos una curación simple, retiramos los restos de sangre. Recuerden que esto puede ser foco para infección, el dejar sangre seca en la zona de inserción, ¿cierto? Recuerden que cada procedimiento que nosotros realicemos, como la toma de exámenes, como el cambio de posición de los pacientes, esto lo debemos llevar a cero, permeabilizándolo con el mismo suelo fisiológico que tiene el matraz. Procedemos a colocar el apósito con clorhexidina justo en la zona de inserción, ¿cierto? Y nos aseguramos de que quede bien fijo a la piel.
también cabe recordar que debemos, una vez que ya tenemos fijada la línea arterial, debemos rotularla con el nombre del responsable, la fecha en que se realizó la instalación, después a la curación realizar el rótulo con la fecha en que se curó y el diámetro, el espesor del teflón que ocupamos. Estos dispositivos que están acá, por ejemplo, ahí ya se pudo visualizar que el colega le hizo presión al pulsador de suelo fisiológico, ¿cierto? Este dispositivo que tenemos acá, esta llave de 3 pasos, es roja para destacar que es una línea arterial. Con esto hay que tener bastante precaución, con esto hay que rotularlo. Nosotros como enfermeros y como equipo de enfermería, también técnicos, debemos preocuparnos de que esto esté rotulado como uso de línea arterial para no tener que caer en el error de administrar sueros por esta línea. Siempre es importante trabajar de la forma más ordenada posible, así que esto va a quedar fijo abajo con una tela, ¿cierto? Para no provocar ninguna lesión en la piel del paciente. En esta parte de acá me voy a detener un momento porque necesitamos explicar algo bien puntual. Este es el transductor. Las muestras de sangre no se sacan acá, sino que se sacan en la parte donde estaba la llave de 3 pasos, lo más cercana posible a la zona de inserción de la arteria. Este es el pulsador del suelo fisiológico, ¿cierto? Y ¿qué es lo que debemos nosotros hacer acá? Para la calibración, este transductor tiene que estar en el punto cero anatómico. ¿Cómo conseguimos el punto cero anatómico? El punto cero anatómico es a nivel de la aurícula derecha. Eso lo logramos a través del cuarto espacio intercostal, ¿cierto? En la línea axilar media. Este transductor puede quedar en 3 partes. Puede quedar directamente en el tórax del paciente, puede quedar en el brazo del paciente o puede quedar al lado del paciente fijo en un portasueros también, que lo podríamos fijar con tela, también procurando de que quede a nivel de la aurícula derecha. Este último punto, en el punto de dejarlo, que también es válido en el portasueros, no es muy recomendable porque si trabajamos en una unidad que es más compleja, puede cualquier persona mover el transductor y eso nos va a provocar que tengamos que colocar nuevamente la línea arterial a su punto cero. Entonces lo más recomendable es fijarlo al brazo o al tórax del paciente. Procuramos siempre que las llaves queden bien cerradas, las tapitas queden bien cerradas y que las flechas de la llave queden abiertas hacia la línea arterial. Bueno, ese es el video de la instalación. Ahora los voy a dejar con Pablo Ferrer, quien les va a explicar el resto de la charla. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando también. Mi nombre es Pablo Ferrer, soy enfermero clínico acá de la Unidad de Urgencia Adulto de Félix Bulnes también. Yo voy a comenzar ahora hablando un poquito de lo que es la puesta a cero con el mismo paciente. Bueno, aparte de lo importante acá es que en el transductor tenemos una llave de 3 pasos también, la cual hay que abrir hacia el ambiente y cerrar hacia el paciente, ¿ya? Tal como se puede ver en el video. Luego de esto, nos dirigimos a nuestro monitor, que en este caso es un Philips de alta complejidad, y podemos ver que en configuración, entrando solamente donde se encuentra la línea de presión arterial invasiva, colocamos poner a cero, ¿ya? Tocamos vía que es táctil y aparece la opción. Una vez que sale no se aprecia muy bien debido a la marca de agua, pero abajo aparece una línea donde se puede apreciar lo que es la fecha y hora de calibración a cero. Ya, igual es importante que nosotros como enfermeros podamos registrar eso acorde a las veces que hay que hacerlo por el turno.
¿ya? Nos fijamos que hay una línea plana, que aparece el 0 efectivamente, y luego de eso volvemos hacia nuestro paciente, colocamos la tapita correspondiente, cerramos ese ambiente y abrimos hacia el paciente. Y ahí nuevamente en nuestro monitor nos aparece de manera exacta y rápida nuestra presión arterial invasiva. Sin embargo, la curva hay que colocarla de manera en escala óptima, ya que esa escala no nos da una valoración fidedigna de cómo está monitorizado el paciente, ¿ya? Y ahí tendríamos una curva típica de una presión arterial invasiva en un catéter arterial de una radial. También importante esto, poder rotularlo por lo menos unas 2 veces al turno o cada vez que movilizamos al paciente calibrar a 0, ¿ya? Ahí lo que voy a colocar un poquito la pausa, lo que se está haciendo es configurar el delta PP, ¿ya? El delta BP se hace en configuración de presión arterial, colocamos BPP y colocamos habilitar. Este monitor al menos tiene la facilidad de que lo muestra en tiempo real una vez que nosotros lo habilitamos, ¿ya? Más adelante voy a poder explicar a qué se refiere y para qué nos serviría este valor, ¿ya? Eso más que nada en relación a lo que es puesta a cero. Es importante hacerlo cada vez que nosotros movilicemos al paciente, cada vez que nosotros tomemos un examen de muestra arterial o manipulemos básicamente el conducto completo del Combitrans, ¿ya? O hay alguna alteración. También, bueno, para contextualizar un poquito lo que les voy a comentar ahora sobre la valoración de curva de presión arterial, no solamente la idea de tener un catéter arterial y tener una presión exacta de la presión arterial, para la redundancia, es importante, sino que también tenemos que saber qué estamos viendo, ¿ya? Para qué nos sirve la curva y poder poder aprovechar mejor este procedimiento invasivo. Acá tenemos un gráfico con 2 ejes, que es presión aórtica, como podemos ver acá, y tiempo, ¿ya? La duración de un ciclo, que vendría a ser la curva que nosotros vimos en el monitor, que está representada acá con cada parte, y esto nos da, esto representa lo que es presión de pulso, ¿ya? Tenemos una rama anacrótica, bueno, más o menos para contextualizar, la anacrótica es una palabra griega que se refiere a pulso y a pulso y ascendente, ¿ya? ¿Qué es lo que refiere esto? Hay una pendiente acá, como pueden ver, que representa la sístole, que comienza desde un valor y llega hasta un punto máximo. Este punto máximo representa un valor numérico que corresponde a la presión arterial sistólica, ¿ya? Una vez llegado a este punto, comienza a haber un descenso, ¿ya? Llamándolo rama dicrótica, y podemos además en el medio de este descenso también una incisura que se llama incisura dicrótica, que representaría el cierre de la válvula aórtica y el inicio de una pendiente en descenso que representa la diástole, ¿ya? Este también tiene un valor numérico que es en el límite inferior, que corresponde a la presión arterial diastólica, ¿ya? Eso es la curva que nosotros vemos generalmente. La duración en relación al ciclo corresponde a un latido, 0,8 segundos, 0,3 sístole, 0,5 diástole, ¿ya? Acá un poquito lo mismo que les comenté en la ocasión anterior, pero con un papel electrocardiográfico y un numerito en relación a cada estructura, ¿ya? El número 1, tal como les comentaba, hay una pendiente picuda que llega hasta el punto 2, que corresponde a la pendiente sistólica. Punto 2 es el valor numérico, que es la presión sistólica máxima, que eso es lo que nos va a salir en el monitor como presión sistólica. El punto 3, que es ya disminución de la sistólica, llegando hasta el 4, que es la incisura dicrótica, y donde representaría el cierre de la válvula aórtica. Y posterior a esto comenzamos con lo que es el proceso de la diástole, que es en el punto 5, que es una pendiente descendente, llegando al punto 6, que corresponde al valor de la presión diastólica, y comenzando nuevamente otro ciclo donde hay otra pendiente ascendente de la presión sistólica. Esto básicamente para que puedan ver que también hay diferentes morfologías de la curva. Tenemos, bueno, curvas de circulación central a la periferia. Tenemos distintos tipos de inserción y nos vamos a encontrar con pacientes a veces que no se van a poder funcionar de manera arterial, por ese motivo. Algunos van a estar de manera femoral, ya sea por difícil acceso, pacientes que tienen fístula arteriovenosa, pacientes que no tienen sus extremidades superiores, a ese motivo. Y nos vamos a encontrar seguramente con diferencias en la morfología de la curva. Sin embargo, a pesar de que vamos a estar más acostumbrados a ver a la radial, la braquial, o incluso la femoral, que se puede apreciar acá, y lo importante es que, a pesar de que van a variar seguramente los valores sistólicos y diastólicos, siempre se va a mantener una presión arterial media, ¿ya? Que debería ser en todas similar o igual.
Otras características y diferencias, por ejemplo, tenemos pacientes que son sanos, ya un joven sano, por ejemplo, al cual tenemos una pendiente normal o bastante complaciente en relación a la que es pendiente sistólico, y además una descendente diastólica bastante complaciente en relación a lo que es la resistencia vascular del paciente y la distensibilidad de los vasos. Y en un paciente añoso, hipertenso, con aterosclerosis, vamos a encontrar una pendiente sistólica bastante elevada, para llegar a un punto de presión sistólica elevada para poder generar el flujo sanguíneo al resto de los vasos, al resto del cuerpo o de los tejidos, van a necesitar un valor bastante alto, o sea que la fuerza ventricular va a ser muy elevada para poder conseguir eso, llegando también a un punto donde se puede apreciar que hay una descendente diastólica bastante plana, ¿ya? También por lo mismo por la distensibilidad. Acá, bueno, básicamente la vasoconstricción y vasodilatación también lo vamos a poder apreciar en valores numéricos en un paciente, o sea, hipotensión o hipertensión. Pero las curvas se puede apreciar de esta manera, viendo como la incisura dicrótica es más cercana a lo que es la sístole en una vasoconstricción y más cercana a la diástole, lo que en relación a la vasodilatación. Bueno, también podemos ver, quiero hablar sobre lo que es los problemas de la curva arterial, ¿ya? Esto lo podemos identificar con un test de onda cuadrada o test de lavado, o a veces simplemente con la instalación también podemos apreciar algunos, ¿ya? El test de onda cuadrada o test de lavado se hace con el pequeño dispositivo que aparece donde está el transductor para poder pasar volumen de suero. Uno al apretarlo va a salir esto en el monitor, ¿ya? Una onda cuadrada. Y una vez al soltarlo va a salir esto, puede salir esto o este caso, ¿ya? Estos son oscilaciones básicamente, pero cada oscilación, el tipo de oscilaciones más la curva que venga posterior a la oscilación nos puede decir alguna información en relación a cómo está el estado de nuestra línea arterial y de nuestro equipo, de la línea. Si tenemos una línea plana, es muy probable que pueda estar ocluido el catéter, puede estar ocluido el propio Combitrans, o incluso podría haber quedado mal cerrada la llave de 3 pasos al tomar un examen de sangre. Así que si vemos una línea plana, es importante poder revisar estos puntos. En el caso de que esté todo ok o no podamos identificarlo, habría que, y esto se aplica para todos, habría que cambiar el equipo completo. Una onda amortiguada, que es la que se ve acá al final, posterior a una test de onda cuadrada nos saldría una sístole disminuida, lo cual sería un valor bastante falso o irreal en relación a la presión arterial, igual que la diástole, o la presión diastólica. Y esto también puede deberse a una semioclusión, ya puede deberse también a que las conexiones estén sueltas o que haya una escala incorrecta o de manera configurada incorrecta también, ¿ya? No de manera óptima, como había mostrado en el punto 0. La onda resonante es una onda que posterior al lavado vamos a ver bastantes oscilaciones y que además posterior a las oscilaciones vemos una pendiente sistólica bastante picuda. ¿Ya? También nos va a dar un valor probablemente falso de lo que es la presión sistólica y de la diastólica, que se van a ver elevadas. Y esto puede ser un problema, al igual que los anteriores, o un problema del conducto. A veces vienen demasiado rígidos o simplemente tienen una falla. También hay que revisar el Combitrans en este caso. La lectura irreal es más simple. Podemos ver una curva normal, pero nos vamos a encontrar con valores quizás exagerados de presión arterial, o ya sea tanto hipertensos como hipotensos, ¿sí? Y además en el monitor vamos a apreciar una curva normal, así que por ende esa lectura irreal también puede ser un defecto del equipo, a veces suele ser falla del transductor o del mismo cable, ¿ya? Y también importante revisar eso previo a instalar o una vez instalado, espero que no pase, porque habría que cambiar todo el equipo. Y por último les voy a comentar a grandes rasgos lo que es el delta BP o para qué sirve más que nada. Como definición es la variación de pulso, ¿ya? ¿Cómo se calcula? La verdad es que los equipos que nosotros tenemos lo hacen de manera automática. Hay algunos donde uno tiene que ubicar la línea de la presión sistólica máxima y la mínima. ¿Qué es lo que hace? Toma un ciclo completo de la presión arterial y uno ubica lo que es la presión sistólica máxima, la mínima, la diastólica máxima y mínima, y acorde a esto saca un promedio que se multiplica por 100 para poder sacarlo en porcentaje, ¿ya? Y este porcentaje es el que nos importa, porque tenemos, por ejemplo, un paciente que está con un 13% de BP o mayor, nos podría decir, de hecho ya con exactitud a través de los estudios se ha mostrado que son pacientes respondedores a volumen. ¿Qué quiere decir esto?
que si están hipotensos y tienen un BPP óptimo, en este caso mayor a 13%, podríamos tratarlo con volemia y evitar la iatrogenia a veces que se ocupa hipervolemizar a estos pacientes y a veces se pueden generar pues, edema agudo pulmón, por ejemplo. Por ende, bajo este porcentaje es muy probable que ocurra esa iatrogenia. Hay algunos estudios que hablan sobre ser permisivos en lo que es este porcentaje. Podría ser un rango entre el 9 al 13% e ir evaluando cómo va respondiendo el volumen. Si no, ya la respuesta sería vasoactivo. ¿Ya? Se ocupa harto en los pacientes, bueno, se ocupan los pacientes con ventilación mecánica. Generalmente un paciente que tiene línea arterial son pacientes que están completamente invadidos. ¿Ya? Se puede ver acá que en la expiración hay una disminución de la presión arterial. De hecho, uno en la práctica a veces cuando los terapistas respiratorios hacen maniobras de reclutamiento, siempre hacerlo en conjunto, ojalá con algún enfermero, para ver el tema de los vasoactivos, debido a que genera una hipotensión. ¿Ya? Disminuye la poscarga, disminuye la precarga, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, y la inspiración, nuevamente ya después de unos latidos, el tiempo transitorio pulmonar, vuelve ya un poquito a la que es normalidad. Ahora va a hablar Rodolfo Olmos, mi colega, con respecto a lo que es punción arterial ecoguiada. Está silenciado, Rodolfo. No se escucha, ahí sí. Ahí viene Rodolfo. Ahí sí, ¿se escucha? Ahí sí, sí. Sí, te escuchas súper bien. ¿Sí? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Olmos, soy parte del equipo de enfermería del Hospital Félix Bulnes y dentro de esta parte de la presentación quisimos agregar, porque nos pareció bastante interesante, el tema de la punción ecoguiada. El tema del ultrasonido en la urgencia, en la parte de medicina de urgencia, es sumamente útil y bastante ocupado por los especialistas de urgencia, los urgenciólogos, ya que nos ayuda rápidamente a orientar el diagnóstico de alguna patología. Habitualmente el equipo de enfermería no tiene mucho contacto con el ecógrafo en sí, pero hay procedimientos que podríamos utilizarlo, entre ellos, por ejemplo, la punción arterial guiada por el ecógrafo o por el ultrasonido, instalación quizás o la ayuda y verificación de una sonda Foley, por ejemplo, para visualizar el CAF. Dentro de ello también seríamos de utilidad en la parte del desarrollo de un paciente en una patología, por ejemplo, intentando reconocer precozmente si el paciente que llega a un reanimador presenta un neumotórax, por ejemplo. O sea, los usos del ultrasonido en la urgencia principalmente es muy útil. Ya cabe destacar también que en la parte de los países más desarrollados esto ya se transforma como una especie de implemento indispensable en los reanimadores. Ya van a escuchar que voy a decir que mi compañero dé la otra diapositiva porque no tengo el control de eso acá desde el computador, solamente tengo audio. ¿Ya? Así que, Pablo, por favor, dale. Dentro de lo que compone un ecógrafo portátil, que son los que tenemos habitualmente en la urgencia, tenemos el dispositivo, tenemos un transductor, que es el que se ve blanco en la imagen, el cual está íntimamente relacionado con la piel en sí de lo que queremos ver, y esto va a generar una imagen la imagen que justo se está viendo ahí con el puntero, que es lo que vamos a ver en la pantalla del ecógrafo. ¿Ya? A grandes rasgos, ¿cómo funciona esto? La idea no es caer en explicar grandes detalles del ultrasonido porque ese no es el fin de la clase, pero sí nos pareció bastante interesante sembrar la duda de esto para que si en su servicio manejan este dispositivo, se acerquen más a él, porque la verdad es que es bastante útil. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? En la parte del ecógrafo, en el transductor, en la parte blanca, en la punta, esto está construido por cristales. ¿Ya? Estos cristales, al interactuar con una corriente eléctrica, emiten estas ondas de sonido, la cual interaccionan con la piel donde yo estoy colocando el transductor, y se produce como una especie de ondas de eco. ¿Ya? La electricidad en los cristales tiene la facultad de transformar esta energía eléctrica en energía acústica, ¿ya? Y eso es principalmente lo que vamos a ver. Eso, si gusta, dale a la otra, por favor.
dentro de dentro de los tipos de transductor, ¿y por qué ponemos esto acá? Porque hay varios, me imagino que todos en más de algún minuto han visto estos 3 tipos de ecógrafos, si es que disponen de este dispositivo en su urgencia o en su servicio en general, y son básicamente 3. El que está más a la izquierda es el lineal, el que está más al medio es el curvilíneo, y el otro que se conoce como el transductor cardíaco, ¿ya? Cada uno tiene su particularidad, cada uno trabaja a distintas frecuencias, y para efectos prácticos de lo que queremos mostrar nosotros acá, de la ecografía en la punción arterial ecoguiada, es el lineal, ¿ya? Básicamente, este trabaja con altas frecuencias. ¿Qué significa eso? O para que se entienda más fácil, entre más frecuencia tiene el transductor, menor profundidad va a tener. O sea que en palabras simples voy a poder ver menos profundo en donde yo estoy situando el transductor. Por ejemplo, este no nos serviría para ver la parte abdominal, por ejemplo, ¿ya? Porque solamente vamos a ver lo superficial. A más frecuencia, que con el que trabaja el lineal, si gustas da a la otra para borrar los otros dos, Pablo, por favor. Entonces, a mayor frecuencia hay una menor profundidad hacia el tejido, pero una mayor resolución y una calidad de la imagen. Por ende, voy a ver más grande los vasos sanguíneos, que es lo que queremos ver con esto. De hecho, lo uso principalmente vascular, ¿ya? Eso. Como cuadro de resumen, es una relación inversamente proporcional. A una mayor frecuencia tenemos menor profundidad y mayor resolución, ¿ya? Así que eso, dale a la otra nomás. Acá, en esta parte, pusimos los tipos de abordaje para poder visualizar una arteria, ¿ya? En la parte más izquierda tenemos un abordaje transversal, en donde yo sitúo el transductor del ecógrafo, por ejemplo, en la arteria radial, y lo sitúo de manera perpendicular. ¿Qué es lo que voy a ver yo en la imagen? Justamente la que está al lado de la imagen que está con el transductor y la jeringa, la imagen de la derecha, es lo que yo voy a poder visualizar. Un vaso sanguíneo con ese tipo de corte, ¿ya? Yo estoy cortando de manera perpendicular el vaso. Que eso sería en la imagen que está a la izquierda, en la imagen que está a la izquierda. Ahí estamos esa misma de ahí. Eso es lo que veríamos nosotros en la pantalla del ecógrafo, ¿ya? Si nosotros giramos el transductor de donde estamos situados en 90 grados, vamos a tener un corte o una imagen longitudinal. Y vamos a poder ver en la parte de la imagen derecha, donde sale la ecografía, el vaso en su longitud, ¿ya? Se puede funcionar con las dos. El video que vamos a mostrar más adelante lo hicimos con el corte longitudinal, donde se puede ver la longitud de la jeringa, principalmente el bisel, cuando ingresa al vaso, ¿ya? El tema bueno, eso es como principalmente los cortes con los que podemos trabajar en la parte de la punción ecoguiada. Cuando uno se enfrenta al ecógrafo, me imagino que muchos ni siquiera lo han tocado, hay que perderle el miedo, porque la verdad es que es bastante útil, sobre todo para estos procedimientos. Nos vamos a encontrar que hay demasiados botones en el ecógrafo, ¿ya? Y muchas configuraciones diferentes. Para una punción ecoguiada son súper simples, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de los conceptos de ganancia, de profundidad, es básicamente eso. La ganancia en este sentido es de manera muy simple homologable con el brillo, ¿ya? ¿Cómo van a ser los contrastes para yo poder diferenciar tejido entre ellos, diferenciar el vaso sanguíneo del tejido muscular, ¿ya? Si gusta le da a la otra, Pablo, por favor. Si le pones pause. Esto, bueno, cabe destacar como resumen que la mayoría de los videos y las fotos que hemos puesto acá han sido de nuestra autoría, grabados en el servicio de urgencia, ¿ya? Antes de darle play a este abordaje transversal de una arteria braquial izquierda en un paciente del servicio de urgencia, la anterior, ahí, justamente, antes de darle play, podemos ver a simple vista que en la parte superior izquierda se ve algo más redondeado, que podríamos, eso mismo, homologarlo con un vaso sanguíneo. Si gusta le dan play, vemos el video y después hay 2 imágenes pausadas. Entonces ahí tenemos el transductor con un corte transversal, aplicamos el Doppler para ver más que nada el flujo de sangre y se ve que está pulsátil, entonces tenemos seguridad de que estamos visualizando una arteria.
En la literatura, aquí no se hizo mucho, pero nos refieren colocar el vaso al medio, ¿ya? Ahí estamos viendo el corte justamente transversal, básicamente el video eso, si gusta avanza porque lo pausamos y dejamos una imagen en eso. Eso es básicamente el abordaje transversal, o sea, estamos visualizando un corte de la arteria de manera perpendicular, ¿ya? Y estamos visualizando justamente la braquial izquierda. ¿Podríamos puncionar esa arteria? Sí, justamente, podríamos puncionarlo, pero la visión que tendríamos sería solamente en un momento, imaginando que bajo el transductor que tenemos acá vamos a visualizar un corte, y podríamos ver en algún minuto cuando la arteria, cuando el bisel de la aguja traspasa la arteria. Podríamos darle a la siguiente nomás, Pablo. Acá tenemos una comparación del mismo abordaje, para que quede claro, en donde en la parte izquierda se ve en un círculo de arteria y nos cercioramos de esto en la imagen del lado derecho, donde hay un flujo sanguíneo. Como podríamos ver también sin Doppler, esto es colocando el transductor sobre la arteria, muchas veces se confunden con las venas. Al momento de yo colapsar y apretar hacia abajo un poco el transductor del ecógrafo, las venas colapsan rápidamente. La arteria cuesta un poco más y se ve el pulso, o sea, se nota pulsátil. Sería otra forma de poder distinguir las venas de la arteria bajo el transductor del ecógrafo, ¿ya? Eso, principalmente. Si gusta, le das al siguiente. Acá tenemos otro video, que antes de darle play, este video, la idea de este video es hacer una punción, poder grabar una punción ecoguiada. En este caso no instalamos una línea arterial porque no se dio la oportunidad de hacerlo, pero para que quede un poco más claro, de manera más didáctica, hicimos una punción ecoguiada en el servicio de urgencia. Ahí previamente a eso ya se había abordado y hecho la búsqueda de la arteria braquial con el corte transversal. Posterior a esto, como se había explicado, se gira en 90 grados el transductor y se obtiene de la misma arteria que visualizamos un corte longitudinal, ¿ya? Si gusta le das play y también hay dos imágenes pausadas más adelante. Entonces ahí lo que estábamos haciendo con el gel y el ecógrafo es visualizar y encontrar la arteria. No se preocupen, después vamos a ver esto pausado y de una mejor calidad en la imagen para visualizar cuál es la arteria y cuál no, ¿ya? Entonces, una vez que ya se visualizó la arteria, se procede a pinchar, a puncionar con la aguja para una toma de muestra de sangre arterial ecoguiada. Puede que no se vea tan claro en esta parte y no voy a intentar que se enreden buscando la arteria, pero en algún minuto en la parte superior derecha se ve cuando ingresa a la arteria el bisel de la aguja, ¿ya? Si no queda tan claro, se ve posteriormente cuando se obtiene la muestra de sangre arterial, ¿ya? Justamente en esa parte. ¿Qué nos ayuda a esto? Primeramente, evitar las punciones fallidas. Está descrito en la literatura que a mayor cantidad de punción aumenta el riesgo de complicaciones más graves en la parte arterial, ya como trombosis o disminución de la irrigación distal, etcétera, hematomas. Ese es el proceso de una punción arterial ecoguiada. Ya esto sería completamente homologable a una instalación de línea arterial. Solamente que tendríamos que trabajar con la técnica de Selden, instalar la guía, como se mostró anteriormente en el video de Cristian y Pablo, ¿ya? Así que si gusta, la siguiente. Ahí. Entonces, ese es, para que no se nos olvide, el abordaje longitudinal de la arteria braquial derecha. Hay dos imágenes más, así que dale nomás. Bueno, estas imágenes fueron sacadas del ecógrafo directamente. Eso es lo mismo que estaban viendo en el corte pasado, en la misma visualización de la arteria braquial derecha, con este abordaje longitudinal. Si se dan cuenta, ahora si le da un clic más, vamos a ver cuál es la arteria. Justamente ese es el trayecto de la arteria. Recuerden que lo estamos viendo en un plano longitudinal. Ya estamos viendo a longitud la arteria braquial derecha. Ese es todo el sector donde se ve en rojo justamente la arteria. Si nosotros cambiáramos ese mismo corte a un corte transversal, o sea, perpendicular, se vería simplemente la parte más ovalada, ya como lo vimos en un comienzo. En ese minuto, solamente esa foto de la visualización sin punción. En la foto que sigue, logramos ver el bisel de la aguja cuando logramos pausar.
Estamos viendo la misma arteria, pero en esta vez ya logramos visualizar cuando el bisel o la aguja entra a la arteria para obtener la muestra. Es básicamente eso. Esto sería lo mismo si en la punción anterior, cuando instalaron la línea arterial, le hubiesen hecho ecoguía. Aquí se vería cuando entra la guía y después posteriormente cuando entra el teflón. Así que eso. Siguiente. Bueno, básicamente y a muy grandes rasgos, eso es lo que es una punción ecoguiada. Dentro de las conclusiones que podemos llegar con esto es perder el miedo al miedo al uso del ultrasonido. Es bastante interesante, es un mundo. Como enfermeros podríamos tener un poco más de autonomía en algunos procedimientos y ocupar el ecógrafo o el ultrasonido para algunos procedimientos, como los que se hicieron anteriormente, la punción arterial para una toma de muestra. Si muchas punciones fueron frustradas o el paciente tiene una muy baja presión arterial media, está un poco choqueado, nos va a costar un poco con el pulso, o sea, me refiero a nosotros palpar la arteria. Podríamos verificar una correcta instalación, por ejemplo, de una sonda Foley con el CAF inflado en vejiga. Podríamos ayudar en un reanimador si es que tenemos un operador disponible con el eco en mano para poder visualizar un neumotórax, por ejemplo. También sirve en este caso de manera rápida y fácil para visualizar las líneas B en un EPA, por ejemplo. Así que la invitación de esto es despertar la duda sobre el ecógrafo y poder meter un poco más de mano en esto, porque la verdad es que es bastante interesante, ¿ya? Así que eso con la parte de la punción ecoguiada. Dale nomás. Dentro de las complicaciones de una punción, y aquí estamos resumiendo la punción y la instalación de la línea, que es el foco de esta presentación, podemos encontrarnos con hematomas, con una trombosis arterial, con una isquemia distal, pseudoneurismas, alguna fístula y principalmente la infección. Según la literatura, menos del 5% son las complicaciones más graves de esto. Lo habitual, entre el 40% son las no tan graves. La idea es evitar esto. ¿Por qué pusimos esta punción ecoguiada? Porque nos va a ayudar quizás a evitar las punciones frustras, ¿ya? Y con esto evitamos también llegar a complicaciones más graves. Nuestros compañeros mencionaron anteriormente los test que se hacen para evitar esto en cuanto a la circulación colateral cuando abordamos una arteria. Principalmente de complicaciones, eso es lo que hay que tener cuidado y con eso nos podríamos encontrar. Cabe destacar que hacer un procedimiento invasivo trae riesgos que siempre están presentes. Dale nomás. En las fotos podemos ver imágenes de complicaciones frecuentes de la punción o el abordaje de una arteria. Como cuidado de enfermería en general, observar el sitio de inserción, la piel circundante, por eso es importante que el apósito o el TEGA que coloquemos nos deje libre la visualización del sitio de inserción. ¿Ya? En la imagen más a la izquierda de sus pantallas se ve claramente que hay una especie de cambio de coloración en la piel. Puede que haya un daño de la arteria, en este caso de la arteria radial derecha, y tiene una buena circulación colateral en la cubital. Dale nomás a la que sigue. Dentro de la amplia gama de cuidados que tenemos que tener como enfermero en la línea arterial está la curación, con apósito transparente estéril cada 72 horas, o principalmente con la norma que manejen en sus servicios. Ya es importante ser riguroso y cumplir con eso, dejar registrado cuando se hizo la curación para que el colega que entra en otro turno pueda hacerle seguimiento y hacerlo cuando corresponde. Hay apósitos transparentes, estos TEGAs, que son marca 3M, que traen consigo un cuadro de gluconato de clorhexidina, el cual nos permite ampliar esta curación cada 5 días. Cada 5 días es lo que se recomienda acá en este Power. Si nos vamos detalladamente a lo que dice el fabricante de 3M, dice que al 7º día de instalador del parche, la flora bacteriana o la flora de la piel en sí se va completamente. Y podríamos dejarlo hasta 10 días, según lo que dice 3M, hasta 10 días libera la clorhexidina en el sitio de inyección, lo cual nos va a ayudar a evitar la infección en el sitio de inyección de la línea.
Eso es la norma de cada servicio en verdad, pero si vemos que esto está sucio, está con sangre o etcétera, hay que hacer la curación de inmediato, ¿ya? El cambio de la línea en sí, no hay una evidencia que hayamos encontrado al menos que diga el tiempo exacto en cuanto yo tengo que cambiar una línea arterial, pero en caso de que tengamos que cambiarla sería por una ruptura o una fractura visible del teflón, una equimosis o edema en la zona circundante al sitio de punción, o una isquemia o necrosis en la extremidad utilizada más hacia distal, ¿ya? Eso principalmente. Sigue nomás. Bueno, Bueno, para en terminar, esta parte, para darle un cierre, va a hablar Pablo nuevamente de la toma de exámenes en la línea arterial. muchas gracias, Bueno, Rodolfo. ¿Se escucha? Sí. Para dar un cierre a la presentación, vamos a terminar hablando con lo que es la toma de exámenes de línea arterial, algo que probablemente vamos a utilizar mucho durante la estadía del paciente en el servicio para controlar ya sea gases, control de obviamente arteriales debido a algún cambio de terapia ventilatoria, ya, o cualquier tipo de alteración que veamos en el paciente, ya sea también pH, todo depende de la clínica y por el por qué esté el paciente ahí también. Importante, esto es con técnica séptica, ya, también lo que son pacientes pediátricos lo hacen con técnica estéril, también depende mucho del lugar donde uno esté, el servicio. Como pueden ver, la llave que está ocupando es la más proximal al catéter, ¿ya? Al catéter arterial, ya que la otra corresponde al transductor. Ella cierra la llave hacia con vitrans hacia la conexión del transductor y abre hacia el paciente. Con una jeringa de 3 cc o 5 cc, uno saca la primera parte, que esto no corresponde a la muestra, sino que solamente a lo que es el suero fisiológico y parte de sangre arterial, cosa que es eliminada. Cierra. Súper importante cerrar acá, si no probablemente nos quede la hecatombe con la sangre arterial. Volvemos a cerrar hacia el conducto y ahora sí sacamos nuestra muestra de sangre arterial para ya sea lo que necesitemos, o sea, exámenes de control, gases arteriales de control, rapid point, lo que se necesite en el momento. Aquí también destacar que, por ejemplo, está bien rotulado, eh, con fecha, número, la pusito uno también de clorexina. Bueno, acá otro punto importante. Posterior a la extracción de la sangre, nosotros vamos nuevamente a ocupar el pequeño dispositivo que está en el transductor para poder pasar volumen, ¿ya? Y permeabilizar nuevamente nuestro catéter arterial, ya que por ese motivo, si lo hacemos después de pasar la sangre a los tubos, lo que necesitemos, probablemente quizás se pueda trombolizar, perdón, se pueda trombosar el catéter y perdamos nuestra línea arterial solamente por eso. Así que apenas tengamos la muestra sanguínea, cerramos nuevamente hacia el ambiente y pasamos un poco de flash de suero una vez que podamos ver limpia la conexión, ¿ya? Y cuando me refiero a limpia la conexión, me refiero justo a la parte proximal o el conducto o conducto proximal desde la llave hasta el catéter, ¿ya? Esto es lo que se va a ver. No sé si se aprecia muy bien, pero al apretar el dispositivo que les comentaba, van a aparecer unas pequeñas gotas de suero que van pasando, ¿ya? A una velocidad más o menos de 13 cc hora, dependiendo de la presión que uno ocupe. Bueno, eso la verdad es que, la verdad es que fue todo, ¿ya? Como pueden ver, al final lo único que queda es el conducto limpio, esto es súper importante, que no quede ni un resto de sangre para no ocluir el sistema. Y posterior a esto, obviamente realizar una calibración a cero nuevamente para tener el valor más fidedigno de la presión arterial invasiva. Y con esto, bueno, nos despedimos. También quiero agradecer su atención. Muchas gracias también al equipo de urgencia por esta posibilidad de exponer estos temas que para nosotros es súper importante poder tener al paciente, bueno, todo comprar al paciente, de poder mejorar nuestra atención clínica a ellos. Muchas gracias a todos también por la atención.
Muchas gracias a ustedes, Pablo, Cristian, Rodolfo. Si quieren, dejan de compartir pantalla y así podemos tener una discusión. Eh, Rodolfo, ¿estás por ahí también? Vamos a ver si es que no se silenció. Lo vamos a ir de silenciar. Algunos comentarios que de todas maneras me gustaría hacer. Primero que todo, bueno, agradecer por la charla de todas maneras. Eh, y algunos comentarios. Primero, en relación al delta PP, es súper importante entender que existe un protocolo bajo el cual yo puedo hacer la interpretación de la variación del porcentaje entre esta presión en la inspiración y la expiración. El paciente tiene que estar en sedación profunda, en volumen control, ventilado a 8 ml por kilo de peso ideal. En el fondo, muy bien citarlo, muy bien entender que la línea arterial es un requisito para poder hacer un cálculo de un delta PP. Eso está muy, muy de la mano con el manejo de los pacientes COVID críticos, intubados, con problemas respiratorios graves, donde efectivamente una carga excesiva de volumen solamente le puede hacer daño y no beneficio. Por lo tanto, el manejo de aporte de volumen tiene que ser muy medido, pero entender que hay un protocolo propiamente tal que hay que cumplir en todos sus puntos, si no, no se puede hacer un delta PP propiamente tal. Y después un comentario general al respecto del ultrasonido. Efectivamente, nosotros los urgenciólogos somos muy fan del uso ampliado del ultrasonido. No puedo estar más de acuerdo con que el ultrasonido lo puede usar cualquiera que se haya entrenado en ultrasonido, y eso es independiente de la profesión que tenga. El mejor ejemplo de eso es que los y las matronas hacen ultrasonido de embarazadas y es solamente una técnica aprendida y no necesitan ser médico para hacerlo. Y por lo tanto, en el contexto de urgencia, sin duda que cualquiera que se pueda entrenar al respecto puede utilizarlo. Para eso hay algunos cursos, pero también es importante entender que todas estas técnicas tienen eh, errores diagnósticos también. Entonces, en el fondo vale la pena, la invitación es a aventurarse a estudiar, aventurarse a entrenarse, pero no aventurarse a tirarse a tomar una determinación eh, por sí solo sin antes haber sido bien asesorado. Eso como concepto general, pero también creo que el ultrasonido debería estar siempre a disposición de los equipos, de las unidades completas, de todos quienes los pueden usar. Me ha tocado más de alguna vez poniendo un catéter, que me gustaría tener a alguien al otro lado que me ayudara a hacer una visión subsifoidea, por ejemplo, para hacer un test de burbuja, y falta alguien que me ayude a hacer esa visión, y claro, si tuviésemos más manos entrenadas, sin duda que podríamos hacer más cosas. Así que fortalezco eso también. Yo tengo una pregunta. Sobre todo la última parte de la toma de exámenes en la línea arterial, ¿funciona con los tubos al vacío como Vacutainer? ¿Se puede poner un tubo al vacío en una línea arterial? ¿Se sobrellena, se llena poco? Porque eso es distinto al llenado con jeringa. ¿Qué saben al respecto? La verdad es que no buscamos evidencia en relación a eso. El dispositivo del Vacutainer no veo la necesidad, la verdad, porque al sacar de la jeringa podríamos efectivamente pinchar después del tubo y si quisiéramos ocupar un dispositivo Vacutainer no he visto uno que se conecta a la llave de tres pasos directo al menos. Generalmente es este típico que usamos directo o el que Claro. se conecta a la mariposa Vacutainer también, Sí, pero no hemos lo que pasa visto. es Lo que podríamos hacer ¿sí? sí sería probar, porque el Vacutainer trae, como es un dispositivo, algunos Vacutainers son dispositivos aparte de la aguja, traen la rosca que a lo mejor podría probarse e introducirla en la llave de tres pasos para una punción como más segura. Me parece Habría que a mí interesante verlo porque, probarlo. claro, o sea, la gracia del Vacutainer es que eh, además de que se llena solo, se llena con la cantidad que necesita para ser interpretado, ni más ni menos. Y Claro. laboratorios más avanzados, como el mismo que tenemos en el Hospital Félix Bulnes, son bastante exquisitos al respecto del volumen que debe llevar la muestra. Y tenemos más de alguna muestra rechazada por sobrevolumen o bajo volumen de lo que debería estar en el tubo. Entonces, en este contexto, que es un contexto que tiene presión positiva, porque es una arteria en definitiva, me quedaría la duda si es que el sistema Vacutainer puede funcionar. Los dejé en aprietos, pero está bien, es algo que podríamos No, está revisar. bien, hay que probarlo. Hay que probarlo. Ya, voy a seguir revisando preguntas. Alguna dice, eh, ¿cuántos centímetros suele ingresar el teflón en la arteria y de qué grosor es? Ya, teflón introducción, ¿quién puede responder al respecto de eso? El teflón comúnmente son de 20 G, que es
casi la misma medida que tiene el teflón que ocupamos para el acceso venoso, y lo que se introduce de forma completa dentro de la arteria. De hecho, tiene un tope la parte que es más dura de la parte más flexible del teflón. De hecho, en esa parte que funciona como tope, trae una silicona para hacer esa parte un poco más flexible de la parte que es más blanda a la parte que es más dura del teflón, pero se introduce de forma completa. Si en algún caso el teflón hace tope dentro de la arteria y queda muy afuera el teflón, habría que retirarlo y buscar otro acceso arterial. Además que igual la literatura habla sobre algunos, por ejemplo, nosotros acá en el lunes tenemos dos tipos de catéter arterial, uno que es marca Arrow, que es de 22G, y el Arteriofix, que es de 20G. En algunas partes de la literatura, por ejemplo, recomiendan para accesos distales, por ejemplo, en este caso el radial, que sea de 22G, ¿ya? Y braquial 20G, por ejemplo. Pero la verdad es que todo varía dependiendo de la clínica del paciente. Si tenemos un paciente hipotenso, quizás sea mejor pincho braquial con una 22G, qué sé yo. Pero hay distintos tipos. Y hay una pregunta en relación a eso, porque tú acabas de nombrar que nosotros tenemos la oportunidad de disponer de unos kits que vienen efectivamente diseñados para la instalación de una línea arterial. La pregunta es, si tengo el monitor, pero no tengo el kit de inserción, ¿puedo usar alguna alternativa, como por ejemplo un teflón? ¿Qué sabes de eso? Nosotros, con respecto al teflón, la conexión que tiene el teflón, tanto del acceso que ocupamos para el acceso venoso como para la línea arterial, los dos tienen una entrada rosca. Pero ¿por qué no quisimos presentar el tema del teflón? Porque es una costumbre que no queremos que adquieran debido a lo riesgoso que es ocupar un teflón para acceso venoso por lo corto que es. Si el paciente en algún momento comienza a presentar edema, ese edema lo que va a hacer no visiblemente va a retirar de forma paulatina el teflón de la arteria. Y eso podría provocar un edema, un síndrome compartimental, si es que no se pesquisa bien. Por eso no quisimos tocar el tema con el teflón, porque hay muchos lugares de servicio de urgencia donde se aplica instalar una línea arterial con un teflón que es para acceso venoso, pero nosotros no quisimos tocar el tema debido a que si tenemos la herramienta adecuada para hacerlo, deberíamos hacerlo con lo que tenemos, que en este caso lo que más abunda acá es el Arteriofix o el sistema Arrow. Lo que no son compatibles, ambos son en el transductor. Los transductores no son lo mismo y el cable que se ocupa para la amplitud de señal tampoco es el mismo. Si ocupamos el Arteriofix, tenemos que ocupar el sistema Combitrans y así también con el sistema Arrow. Si ocupamos el sistema Arrow como transductor, tenemos que ocupar también el cable de señal para el sistema Arrow. Y para eso tenemos que fijarnos también previamente en el monitor, que la conexión para el monitor sea la misma. Sí, estoy de acuerdo, ¿ah? En el fondo son esas costumbres que uno, o sea, la respuesta tendría que ser, ¿por qué tendríamos que buscar una alternativa? Si la respuesta a eso es porque nuestro sistema no lo tiene, entonces hay que tratar de, desde el punto de vista de la gestión, fundamental que compren esto. O sea, estamos hablando de pacientes graves, estamos manejando un paciente que realmente requiere una línea arterial y estamos en condiciones de ponerla, entonces deberíamos tener las mejores condiciones como para. Y aquí no estamos hablando de comprar un ecógrafo que podemos saber que está por sobre presupuesto de muchos lugares, que sería el paso siguiente. Estamos hablando de comprar un kit que es caro, pero es caro como un insumo, no es caro como un equipo médico. Es evidentemente accesible por los sistemas de salud y es algo que probablemente con un poquito de gestión se pudiese acceder. Estoy muy de acuerdo con ese comentario. Otra pregunta, dice, ¿el cambio cada 92 horas es el del transductor completo? ¿Y la curación de la línea arterial no es cada 72 horas? ¿Qué pueden decir al respecto de curaciones en seguimiento y cambios de la línea? Con respecto al cambio del transductor, es cada 96 horas, que cada las 96 horas se cumplen cada 4 días. El transductor se cambia completo, como lo mencioné en el video, se cambia hasta el teflón de la línea arterial. Obviamente, como va todo rotulado, tiene que quedar rotulado para hacer el próximo cambio cada los 4 días. Con respecto al tema de las curaciones, lo que encontramos en la literatura es que se tiene que realizar la curación de la línea arterial cuando ocupamos un apósito, un Tegaderm
común y corriente y lo dejamos sobre la línea arterial. Considerando que el apósito está estéril, lo tenemos que curar cada 3 días. Si disponemos, acá como lo tenemos acá en el servicio de urgencia, el apósito con el gluconato de clorhexidina, como también lo mencioné, disminuye en un 67% la incidencia en las infecciones del cateterismo. Eso lo tendríamos que curar cada 5 o cada 7 días. Eso también va a disponer de las circunstancias en las cuales esté el apósito. Recordemos que el apósito, si está sucio, si está mojado, lo tenemos que cambiar y tenemos que realizar la curación sí o sí, para disminuir la tasa de infecciones de la línea arterial. Bien, y otra preguntita dice, ¿qué pasa cuando el paciente está pronado? ¿Se instala en la zona del tórax? O en el fondo, ¿qué modificaciones harían ustedes en la instalación de una línea arterial en un paciente pronado? Y en relación a modificaciones en contexto de instalación, preguntan si es que en contexto COVID se toman algunas medidas especiales. O sea, básicamente, tal como se había comentado en un comienzo de la presentación en relación a la ubicación del transductor, el transductor, lo importante es que esté al cuarto espacio intercostal, línea media, axilar, y no puede ser no necesariamente en el brazo, ya que obviamente para hacer los cambios de posiciones de prono en relación al cambio de posición de nadador, obviamente vamos a tener movimiento en la extremidad cada 2 horas, así que no vamos a estar calibrando puesta a cero cada 2 horas, así que podría fijarse en la cama, por ejemplo, ¿ya? Cumpliendo los requisitos que se habían dicho en un comienzo. Claro, también a destacar con el tema de la pronación, ojo con la posición en la que queda el paciente. Cuando el paciente queda pronado, considerando que cuando quedamos con las palmas así, quedamos con la posición de las manos hacia adelante. Cuando quedamos pronados, quedamos con la posición de nadador y la palma queda a posterior, y ahí también se puede visualizar y también se puede palpar en la arteria radial. Así que también no sería un inconveniente como para poder instalar la línea arterial radial, que es lo que más sugerimos, que la línea sea radial. Juan Carlos Encalada, que por otras clases sabemos que trabaja en UPC, dice que en su experiencia el transductor en prono va en la zona escapular. En el fondo la zona escapular también sería la zona del tórax a la altura cardíaca, ¿cierto? Pero por posterior. Me parece que es un buen comentario. Y la verdad es que no hemos pasado bastante en tiempo, de hecho son las 8:24. Hay Sí. algunos que preguntan al respecto de volver a resolver las dudas de cómo se hace la calibración, pero yo creo que la recomendación es que vuelvan a ver la clase, que va a estar grabada y subida en la página www.urgenciólogos.cl y en el canal de YouTube del hospital. Así que, sin más, ¿algunos comentarios al cierre? Pablo, Cristian. Bueno, solamente hacer en relación a la pregunta del catéter, eh, solamente acotar que es súper importante que el catéter o el teflón está hecho para vía venosa, tal cual, de hecho para eso es. Y en el caso que se fracturara, que es muy probable, podríamos generar un émbolo de este mismo y eso sería una complicación gravísima, así que ojalá evitar el uso de eso. A veces suele ser más cómodo porque es solamente ese dispositivo y uno conecta después directo el Combitrans o el transductor que sea, pero podríamos generar una iatrogenia bien grave para el paciente. Yo quería cerrar con algunos comentarios generales, además que estos son procedimientos, los procedimientos nuevamente lo puede hacer cualquiera que esté entrenado y aquí esto es un procedimiento bien compartido entre médicos y enfermeros, depende del lugar, depende de la disponibilidad, depende de quién esté de turno, depende de cuál sea la carga de trabajo de las personas que estén en turno, depende de la experiencia. Y para todos aquellos que hacen otros procedimientos invasivos como catéter venoso central o catéter de diálisis, lo que finalmente nos enseña esto es que hay que ser súper experto en la técnica de Seldinger, la técnica de pinchar un acceso venoso o arterial, ser capaz de pasar una guía, sacar el acceso y posteriormente, con o sin dilatación, dependiendo de cuál sea el proceso, posteriormente poner el catéter que va ahí. Y ese procedimiento, si además le sumamos la guía por ecógrafo, esa base del procedimiento es exactamente igual para la línea, el catéter central, el catéter de diálisis, incluso para la instalación de un ECMO, sin que estemos invitándolo a que hagan eso, pero poder entender que en el fondo esos pasos básicos uno tiene que entrenarse
tiene que ser lo suficientemente hábil con los dedos de poder tratar de hacer los procedimientos con la menor cantidad de pasos posibles, lo más sencillo, y siempre pensando en cuál es el siguiente paso para irme adelantando. ¿Ok? Em, bueno, posteriormente llegan en el WhatsApp, o sea, en el chat, muchos agradecimientos por su muy buena clase, tuvo muy buena percepción. Y yo diría, yo he invitado a todos a que nos sigan por las redes sociales. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Tienen Twitter? Sí, ¿Sí? ¿Quieren compartirlo para ver si en el fondo seguimos siendo comunidad del FOAMET? sí. Eh, bueno, pero es que la inicié hace poco, así que, bueno, después les podemos transmitir el nombre. Bueno, lo que yo quería decir que, bueno, hay varios colegas que hemos instalado y tenemos experiencia en la instalación de la línea arterial. A los colegas nuevos que se acerquen, que le pierdan el miedo, es un procedimiento que abarca bastante responsabilidad y a eso hay que tenerle el respeto correspondiente, pero invitarlos a hacerlo. Nosotros tenemos toda la disposición para orientarlos y para instruirlos durante el procedimiento. Eso. En la misma línea, invitar a las otras jefaturas que estén presentes, como la misma mía, que abra la puerta, que estos procedimientos no son procedimientos médicos exclusivos para nada, son procedimientos para las personas que lo puedan hacer, y basta con hacer un poquito de protocolo de que las personas pasen con algún proceso de capacitación, algunas instalaciones guiadas por alguien más, y después dejar que sea parte de la cartera de servicio de cada uno de nuestros profesionales que fortalecen día a día la urgencia. Así que sin más, con eso yo creo que estamos en condiciones de cerrar. Yo sé que Rodolfo tuvo algunos problemas de conexión, así que se cayó más de alguna vez, no sé si está por ahí, pero si no, de todas maneras, agradecemos a ustedes tres por su clase y a todos los que se conectaron durante todo este curso que hoy día llega al final de sus sesiones teóricas, quedando pendiente la evaluación para posteriormente la certificación. Así que muchas gracias, yo me despido y nos estamos viendo quizás en otro curso de la Unidad de Urgencia de Adulto del Hospital Félix Bulnes. Saludos. Salud. Luego, Muchas gracias. gracias.